Saludos cordiales y muy buenas tardes a los que nos ven a través de 10 Televisión y también a los que nos siguen a través de la radio, la SER en Andújar, SER Andújar en el 96.3. Bueno, pues la semana pasada hicimos el debate, digamos, fue el culmen de esa serie de programas que hemos realizado, tertulias, y con ese debate que tenemos a bien agradecer a todos los candidatos y candidatas que estuvieran con nosotros para que la ciudadanía liturgitana pues tome nota. Hoy es una tertulia y hemos pensado, hemos creído pues que no viniese ningún candidato ni tampoco ningún concejal, sino personas que colaboran habitualmente con esta casa, con Multimedia Jienense, para que nos den su opinión y también para que nos digan qué escuchan en la calle. Les voy a presentar a nuestros contertulios: Juan Carlos Godoy, economista y jefe de Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Andújar. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti, buenas tardes. Alfredo Ibarra, lo dejo en docente. Sí, déjame docente, ¿verdad? Te agradezco. Ser siempre docente. Te agradezco tu presencia. Gracias. Y Rafa Flores no es que sea de la casa, es que no se va de la casa. Yo vivo aquí. Pues si te parece, Rafa, yo creo que puedes abrir tú. Yo venía escuchando por dónde podemos arrancar, qué podemos decir. Me ha venido esto a la cabeza. Hay tanta indecisión en la calle para pronunciarse en el voto. Es decisivo el que no esté segura la ciudadanía, porque se está hablando de esas valoraciones, de esos estudios que se están presentando, de que no se sabe quién va a votar, no sé si existe, si no existe. ¿Qué se escucha? Hombre, yo estoy notando una campaña muy fría, bastante seca. Yo no veo una actividad ni mucho movimiento, aparte de las campañas electorales de los partidos, que no están siendo tampoco demasiado intensas, ¿no? y bastante conservadoras en general. No hay gran derroche de imaginación yo no veo un gran debate en la calle sobre lo que pueda pasar, ¿eh? No lo noto. En mi entorno, y me muevo bastante lógicamente, no solo en los medios, sino en la relación personal, no veo que haya un interés que se esté suscitando demasiadas cosas, ¿eh? Desde ese punto de vista no sabría yo ahora mismo apuntar hacia dónde. Hombre, sí hay una sensación de que hay dos opciones fundamentalmente: una, digamos, continuista o conservadora, en el sentido de mantener lo existente, y otra, que es así, muy surtida y muy amplia en cuanto a los posibles agentes, hasta 4 fuerzas políticas que son los que, bueno, de alguna manera aspiran a cambiar esa situación. Esa es un poco la idea de lo que uno ve. Hay más movimiento, lógicamente, en ese otro lado, en los que entienden que la ciudad necesita algún tipo de cambio, y luego los que creen que todo va, bueno, razonablemente bien o suficientemente bien como para seguir apostando por la continuidad, ¿no? Y por lo que existe. Esa sería un poco la variedad, la gracia, en todo caso la salsa está en esa otra parte, ¿no? Claro, yo he escuchado. ¿Qué va a pasar con la otra fuerza política que hoy son oposición? Alguna fuerza que es novedosa, como ya sabemos, y ahí está un poco la indecisión de algunos. Por lo demás no se ve grandes y cabe debates. Esa pequeña parcela que dice: sé lo que no quiero, lo que no sé es lo que quiero. Bueno, claro, ahí están los que no quieren lo que existe. Esos son los que tienen la duda de decir: ahora ya sé lo que no quiero, ahora a ver qué quiero de la otra oferta que hay. Esa es un poco la situación de aquellos que se encuentran en esa tesitura, ¿no? Que buscan un cambio de alguna manera, ¿no? Alfredo, ¿cuál es tu opinión, tu versión, tu exposición? Bueno, en principio, si luego ya vamos a seguir, hablaremos ya de más vertientes, sí, y más, claro, ¿no?, vértices de todo esto. Sí, es verdad, y coincido con Rafa en que la percepción de la calle es que no ha habido una campaña muy beligerante, muy activa, tanto por los que están como en el sentido del gobierno, como esos posibles actuantes del cambio en una beligerancia activa, ¿no? Si se ha visto, bueno, lo que hoy son las nuevas tecnologías, si se ha habido mucho movimiento, pero tampoco muy agresivo. Y por parte del gobierno municipal actual, o el partido que representa ese gobierno, tampoco se ha visto no sé, yo he visto como un relax en toda la campaña. No ha habido
no es que yo pretenda que haya aquí una beligerancia en el sentido, ¿no?, de enfrentamientos duros, pero sí de enfrentamiento dialéctico. Me hubiera gustado más. Yo, como también opinador ya de 30 años en los medios y como una persona que le tomemos el pulso a la ciudad, sí me hubiera gustado una campaña como más intensa y fuera además de lo que es el tema mitinero y el tema, sino de otro punto de vista, ¿no?, de sacar a relucir ciertas cosas. No lo he visto. Entonces, hay que ver por un lado eso, y por otro lado la ciudadanía, que ahí hay una balsa que no se sabe, que los que tengan las encuestas nos lo dirán. Y luego, por supuesto, como se dice, el pueblo es soberano, aunque esa soberanía, yo lo decía el otro día, ¿no?, también se puede dirigir mucho, ¿no?, en años y en años de forma de ser en nuestra ciudad. Muchas gracias. Por ahí iría. Por ahí hemos arrancado. Juan Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo comparto lo que han dicho Rafa y Alfredo. Qué bien. No, pero vamos a empezar a disentir. Es que es muy evidente, porque en campañas anteriores pues veía a los líderes grandes de los partidos aparecer por aquí, prometer que iban a aparecer ciertas industrias, que se iban a crear empleos, que se iban a hacer inversiones, y nada de eso ha ocurrido en estas elecciones. O sea, en estas elecciones ha sido todo muy light, todo muy tranquilo. A mí me parece que la ciudadanía tiene un gran hartazgo de lo que es la política, que no son capaces de asumir más información y más decepción de los políticos de la que ya han asumido, y que ya llega un momento en el que les da igual, en el que prácticamente decidirán una gran mayoría los 2 días o 3 días anteriores a las elecciones a quién van a votar. O sea, perdón, has dicho, los 2 o 3 días anteriores decidirán. Sí, yo creo que sí. Hora. Yo creo que sí. O sea, que tú también, Rafa, lo tienes claro eso, que bueno, salvo los que lo tienen muy certero. Pero ¿qué porcentaje será ese? Pues posiblemente aproximadamente una cuarta parte o más. Eso es importante, electores, sí, yo creo que sí. Son 25% de los electores todavía no tienen claro a quién van a votar. Y lo van a decidir a última hora, y quizás pues por quien le quede más simpatía, o por quien diga algo que le toque la campanilla en esos últimos días. La gente esperaba, yo creo que esperaban algo nuevo, esperaba que algunos de los políticos locales les levantara la ilusión, por tener ilusión otra vez en la política. Como yo creo que ninguno de ellos hasta ahora mismo, por lo menos, ha sido capaz de motivar y de ilusionar a la gente al final, el que vaya a votar a última hora decidirá a última hora a quién va a votar. Y luego hay una cosa también que a mí me llama mucho la atención de esta campaña, y sobre todo la atención de que haya sido tan light, ¿no? Tanto Paco Huerta, que es el líder del PSOE, como Jesús Estella, que es el líder del PP, ¿qué ocurre con ellos el día siguiente a las elecciones para el que pierda? Porque, Jesús, prácticamente su actividad profesional ha sido la política, y Paco Huertas pues ya lleva unos años también cuya única actividad profesional ha sido la política. Entonces, el que pierda de los dos, al día siguiente se tiene que enfrentar al mercado laboral tal y como está, ¿no? Entonces, el que se la estén jugando como se la estén jugando, y que haya sido la campaña tan suave, a mí me llama mucho la atención también. Sí, pero, perdona, Javier, yo creo que no, yo creo que ese escenario no se lo plantean, es decir, el escenario de volver a volver el que pueda volver, porque hay quien, como tú bien dices, que no tenía una trayectoria profesional a la que volver, pero yo creo que todos están pensando en la famosa puerta giratoria, de que luego el partido no lo va a abandonar y tendrán pues el puesto en diputación, o alguno aspirará, como lleva aspirando mucho tiempo, a conseguir entrar en alguna lista. En este caso serían ya por las próximas elecciones generales, ¿no?, que va a estar muy, muy complicado, porque hay una fila muy larga, sobre todo en el Partido Popular, que no tiene buena perspectiva. Hay mucha gente esperando ese sitio, como ya ocurrió con las elecciones andaluzas también, donde se esperaba ya, o se ha dado casi por hecho que Jesús Estrella iba a tener un puesto y al final no lo ha tenido. Es decir, que yo no creo que nadie se plantee, por lo menos de estos dos, que son, digamos, los políticos más profesionales, que han tenido una dedicatoria en los últimos años más por ahí duramente política, yo creo que no se plantean esa posibilidad, sino seguir buscando dentro de la política acomodo, ¿no? Y yo lo que pienso, ¿y qué le importa al votante el futuro de los líderes en el caso de que no lo tenga en el ambiente laboral, cuando realmente hay un compromiso de 4 años para solucionar no los pocos, sino los muchos problemas que tiene cualquier localidad, y Andújar no está exenta, ¿no?
No, evidentemente, lo que pasa es que eso le preocupa fundamentalmente a ellos, pero también el futuro personal y político de los líderes influye mucho en su actitud y en su forma de entender la política y en cómo la ejercen, ¿no? Hay políticos que se les nota mucho que hace mucho tiempo que quieren irse, o sea, y eso condiciona también el entusiasmo con el que se quieran. No es lo mismo el nuevo que llega con una vitalidad y con unas ganas que el que ya está acomodado y un poco, si quieres, pues a lo mejor está un poco cansino de ver que su carrera no progresa, ¿no? Pasan los años y uno sigue en el mismo sitio, ¿no? Eso condiciona, sin duda, la mentalidad de una persona nueva que quiere iniciarse en esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Sí, bueno, yo ahora mismo coincido tanto con los planteamientos de Juan Carlos como de Rafael. Bueno, primero eso, ¿no? De que están un poco también pensando, y es verdad que sí, que ahora mismo en los dos líderes, Jesús Estrella y Paco Huerta, ahora mismo tendrían una salida, ellos dentro de ellos no se lo plantean, efectivamente, Rafael, ellos plantean su vida ahora mismo en la política y esa profesionalidad de la política, que hasta qué grado es buena, ¿no? Porque afecta mucho. ¿Es buena? No, para mí no. ¿Es buena, Juan Carlos? Evidentemente. No, evidentemente, claro. No. La política en España, por desgracia, tiene que cambiar muchos conceptos, y a los políticos esta profesionalidad, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Inglaterra, ¿no? Hace nada, unos días, ¿no? La dignidad de la persona que pone su puesto a disposición de su partido y se va porque cree que tienen que cambiarse de ciertas cosas. Y aquí en España la vida política es de otra manera, y aquí en el pueblo se nota también igual esa referencia política. Andújar tiene unas connotaciones muy, muy concretas que en una parte sí son iguales a cualquier ciudad parecida o igual, pero por otro lado tiene unos grandes retos, y que creo que afrontarlo hay que una circunstancia que hay que ver si son capaces los políticos que tenemos, que están ahí a las puertas de ganar una elección en uno y otro de perderlo, y estar en la oposición, de afrontar el reto de una Andújar diferente, porque para mantener la continuidad, esa continuidad para mí es degradante, ¿no? Para mí es degradante. Juan Carlos. Yo qué te voy a decir, para mí la visión que yo tengo de la ciudad es que para nada ha ido mejorando su situación en los últimos años. Yo no puedo decir que no se hayan arreglado calles, ni puedo decir que se hayan puesto jardines muy bonitos, ni puedo decir que las calles estén sucias. Todas esas cosas son las cosas normales a las que se tiene que dedicar un político. Pero a mí sí me gustaría que los candidatos, en este caso a la alcaldía de Andújar, a mí me hubiese gustado que me hubiesen planteado cuál es la visión de ciudad a la que a ellos les gustaría tener dentro de 10 años, a dónde quieren que llegue Andújar. Ese es el gran reto. Porque yo voy dando pasitos, pero voy dando pasitos para llegar a un sitio. Pero la sensación que yo tengo con los políticos es que van dando pasitos sin saber a dónde van. Lo mismo 4 años somos la capitalidad de la montería, que a los 4 años siguientes somos la capitalidad del caballo, que ahora somos la capitalidad de la apicultura. Pero no sabemos de qué somos la capitalidad, o somos capitalidad de tantas cosas que no somos capitalidad de ninguna. Entonces, la impresión mía es que se van haciendo cosas por la cotidianidad diaria de hacer cosas, pero sin saber a dónde queremos ir. Y si no sabemos a dónde queremos ir, es difícil que la ciudad vaya a algún sitio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que un partido se empuja al otro para que se hagan las cosas sin tener un norte concebido? No, yo no creo ni siquiera eso. Yo creo que cada cual expone su... yo hoy he estado mirando más detalladamente los programas electorales para venir aquí. Si tú analizas los programas, en gran parte de ellos, en las cuestiones importantes, dicen prácticamente lo mismo. Que sí, que uno dice que Andújar lo haría de una forma, otro lo haría de otra, que uno dice que la forma de uno ha fracasado, el otro dice que la forma del otro es más correcta. Realmente la forma que había hasta ahora mismo es evidente que no tiene continuidad, ¿no? Pero tampoco sabemos qué hubiese pasado si se hubiese desarrollado la forma anterior, porque lo que sí está claro es que si tú bajas por la autovía desde Madrid hasta Andújar, pues te encuentras 15 polígonos industriales de un tamaño no tan grande a lo mejor como se quería hacer aquí, pero de tamaño similar. ¿Y qué tenemos nosotros que ofrecer distinto a lo que pueden ofrecer todas esas ciudades que están entre Madrid y Andújar?
pues quizá ahí esté la base del futuro de Andújar. Yo creo que nadie se ha preocupado por ver todo el mundo dice cuáles son las fortalezas, que estamos en la autovía, que tenemos un parque y tal, pero mi impresión es que nadie se ha preocupado en cómo desarrollar eso para que realmente eso sea una fuente de riqueza, sino que se hacen las cosas pues porque hay que hacerlas y ya está. Bueno, pues Rafa, sí, yo lo que te iba a exponer es, vamos en abierto, si te parece, si os parece, vamos en abierto. Yo quería comentar un poco el hilo de lo que se está diciendo, ¿no? También en ese aspecto de lo que Andújar pueda necesitar desde el punto de vista de lo que los políticos pueden hacer, ¿no? Porque no pueden hacer cosas, no todas, evidentemente, hay mucha parte de la civilidad de la ciudadanía en este caso que tiene que poner también de su parte, lógicamente. Pero yo creo que el reto que tiene Andújar es muy gordo, muy gordísimo, que va más allá de las situaciones puntuales y concretas que se puedan hacer. Andújar necesita entrar en la modernidad, así de sencillo. Es decir, Andújar no está en el siglo XXI, en algunas cosas sigue, no está ni en el siglo XX. Yo creo que el reto es la modernidad, el siglo XXI y entender, bueno, que la sociedad está cambiando de una manera vertiginosa y que aquí vivimos completamente ajenos y rodeados de quien sí lo está entendiendo, porque no, pues estamos en Jaén, que es una provincia, en fin, muy particular, que está a la cola de casi todo, pero eso no significa que haya pueblos y ciudades muy cerca de aquí que lo están entendiendo de otra manera. Que precisamente ha hecho lo que te iba a decir, y yo lo que quería exponeros, y ya en abierto para vosotros, ¿qué habéis visto en los programas de los diferentes partidos políticos que no se está haciendo en Andújar ni que tampoco se presenta como compromiso? Entonces Rafa ya pues ha hecho, digamos, el arranque, ¿no? De lo que yo he dicho no he visto nada de eso. Bueno, yo no me he leído los programas. No, pero ha dicho... Yo no me lo he leído ni me pienso... Pero ha dicho el ejemplo de ¿Cómo que... no lo cumplen? No, ¿para qué? Es que yo tengo cosas muy interesantes que leer. Que es... Hay alcaldes que han presentado su programa diciendo, me pongo nota mismo que yo no he podido terminar mi programa, lo digo por el alcalde de Escañuela. El día que lo entrevisté yo decía, pues no he podido terminarlo, y lo digo así, ¿no? Otra cosa que después ya lo haga cada uno. Algunos no he podido ni empezarlo. Algunos ni empezarlo, efectivamente. Yo es que no puedo estar nada más que de acuerdo, porque además es que, y vuelvo, me reitero, bueno, es que esta cosa la hemos hablado, es que la hemos hablado muchas veces en el artículo del domingo mío, es que era eso, o sea, decía que Andújar debe de dejar de ser el pueblo Viva la Virgen, entre comillas, porque Viva la Virgen tampoco tiene nada que ver con la Virgen de la Cabeza. Viva la Virgen es una frase hecha de mucho más distinta a lo que... Y es eso, es que Andújar sigue siendo pueblo. Andújar, no, con lo que decía Juan Carlos, no tiene concepto de lo que quiere ser, no sabe lo que quiere ser. Andújar no sabe lo que quiere ser, y eso es un problema. Eso es como nosotros, ¿no? Si no sé lo que quiero ser, difícilmente puedo salir adelante todos los días, porque un día voy para la derecha, otro día voy para la izquierda, para el centro. No me refiero a la política, sino las calles, por decir, ¿no? Voy para allá o para acá. O sea, Andújar no sabe lo que quiere ser. Si la capital, es que ya es repetir, ¿no?, de la Montería, no se centra ni hace un proyecto a largo plazo, ni se lo plantea de lo que quiere ser, de acuerdo a la modernidad que dice Rafael, a un sentido de lo que debe ser una ciudad vivible, que sea aceptable a nivel de lo que hoy en día es una ciudad que es abierta al encuentro, a la modernidad, al turismo, a la cultura como base del desarrollo de otros conceptos que puedan atender lo que decimos, ofrecer otras cosas a través de... Y no sabemos lo que queremos ser, no tenemos un concepto de que hay que crear a nivel de juventud, a nivel de medio ambiente, a nivel de unos pilares donde sujetar el proyecto de Andújar como un edificio. Esos pilares no están. Entonces, como hay arena, pues un día se cae, otro día volvemos a empezar, y lo que sí tenemos muy claro es ese folclore que algunos lo entienden mal, que es que no... O sea, en una parte, estupendo, nada, una cosa más, pero es que lo que no puede ser es el que marque y dogmatice a la ciudad. Eso no podemos estar así, y además los políticos son los responsables de que no deben de caer en la trampa, vamos a decir, y de que eso está ahí, pero que no se pueden echar a dormir con eso, ni llegar a Fitur, presentar un cartel de romería y decir que eso ni podemos, o sea, tenemos que ir a otra cosa. A otra cosa. Sí, evidentemente, bueno, podemos ser algo. Se puede ser la pandereta de la provincia, donde la gente viene de juerga y ya está, ¿no? Eso sí. Ni eso somos. Es que yo creo que ya ni eso. Ni en el concepto de romería
tenemos un museo de la romería en Andújar, que creo que tenemos carteles, cerámica, artesanía, fotografías, o sea, ni en eso somos ni siquiera, o sea, hemos perdido el sentido de lo que queremos en la romería, ni el viernes de la ciudad, ni siquiera eso, ¿no? Tenemos que reinventar hasta la romería, que eso es otro problema, o sea, que hay que reinventarla, porque ni siquiera el concepto de la romería creo yo que sea el adecuado, o sea, ni... Entonces, por lo que yo deduzco lo que estáis diciendo, entonces Innovasur es un espejismo. Innovandújar, perdón, es un espejismo, ¿no? Solo hay que asomarse. Eso es hablar por hablar, como el programa de la SER. Pero eso es viable. Entonces, eso yo pregunto. En el sitio que está, es que ahí me pierdo mucho, porque tampoco lo he estudiado muy a fondo, y aquí hay personas que pero además es que yo he hablado con personas de la gran empresa, pero estoy hablando de la gran empresa, y decían lo que Juan Carlos ha dicho antes, que es que tú vienes de Madrid y hay X, 15 o 20 polígonos no de esas dimensiones grandes, y están vacíos, a pie de carretera, ofreciendo pues a pie de autovía. Si no ofrecen como nosotros la sierra, ofrecen otra cosa. Eso ya está, eso no podemos, es otro concepto el que tenemos que presentar. Tú imagina, mira, fíjate en una contradicción. En el programa electoral, por ejemplo, del Partido Popular, se está hablando de que tenemos que seguir manteniendo los precios por metro cuadrado en suelo industrial más barato de la provincia a 15 euros por metro cuadrado. Y a la misma vez se está hablando de que tenemos que desarrollar un polígono industrial cuyo metro cuadrado sería de 200 euros aproximadamente. Tú imaginas una industria que se vaya a instalar, que necesite 1.000 metros cuadrados, estamos hablando de que solo en suelo gasta 200.000 euros, mientras que si lo compra en otro polígono gasta 15.000 euros, es decir, 20 veces menos. ¿Realmente tiene viabilidad eso? Es complicado. Yo recuerdo uno de los propietarios, cuando había esa gran especulación que hubo en esa zona durante algunos años, uno de los propietarios que, hoy su hijo está dentro de la corporación del ayuntamiento, un día hablando conmigo me dijo, oye, que me han ofrecido tanto por los terrenos que tengo yo allí. Y yo le hice esta cuenta, digo, pues mira, tú pon que el terreno sea la mitad, que luego solo se urbanice la mitad, que la otra mitad sea para viales y demás, el metro sale a tanto, ¿tú crees que con eso lo compraría en una industria? Y me dijo, no. Digo, pues véndelo y gana dinero, porque se lo quiere comprar alguien de fuera. Y no lo vendió. Me dijo, eran una cosa alucinante, porque era algo así como que le daban 350 millones de pesetas y él decía que si le daban 400 millones lo vendía. Y no lo vendió por 50 millones. Hoy posiblemente los terrenos esos no valgan ni los 35 millones. Hablo en las antiguas pesetas, ¿no? Porque este hombre me hablaba en pesetas. Pero realmente aquello fue una especulación que parecía que el mundo se iba a acabar, que era una auténtica barbaridad ver cómo la gente se quería comprar allí a precios prohibitivos, y luego al final pues todo ha quedado en lo que ha quedado, y ha quedado en que además hay muchas familias que han tenido que poner dinero y que le ha condicionado su economía familiar durante bastante tiempo, y se la va a seguir condicionando, que es lo peor. De todas formas, yo el tema del parque, es que mi opinión es más radical en el sentido, yo creo que es una equivocación de principio. Es decir, yo creo que cuando aquello se empieza ya la economía era de otra manera, y todas esas circunstancias que estáis diciendo muy acertadamente, sobre todo Juan Carlos, que conoce más directamente el tema, eso ya era un error de principio, y yo creo que lo veía mucha gente, porque ya se veía como, viendo la comparación donde las ciudades más desarrolladas de España, en Cataluña, en Madrid, por ejemplo, ese tipo de monstruos, ya que no se lo planteaba nadie, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con una rémora, con una carga ahí, que ahora eso prácticamente es inviable, cuando estamos viendo que los grandes desarrollos, las grandes ideas se hacen en un garaje, prácticamente. Es decir, tú piensas en todas las grandes empresas que controlan hoy el mundo y empiezan en un garaje 4 personas con talento y imaginación. Entonces fomentar ese tipo de cosas, buscar dónde está ese talento, fomentarlo, apoyarlo, y no dedicarse un poco al tema de lo que antes hablamos respecto del tema de lo folclórico y de lo y sobre todo el desprecio que hay sobre la cultura como motor económico también. Las industrias creativas son las que realmente, yo en Iván Andújar publicaba un artículo sobre eso, es decir, es la primera industria europea, las industrias creativas, no solo el arte, sino todo lo que es el mundo de la cultura. Tenemos una ciudad, es la primera industria tenemos una ciudad cercana a nosotros, se ha acabado con todo, que antes era industrial, muy industrial, que por desgracia la industria no le va, ha dado un giro muy grande y está vendiendo perfectamente, pero con una proyección dentro de unos límites, pero una gran proyección, su cultura arqueológica,
luego la ciudad, y ahora pues una serie de actividades en torno a eso, que bueno, que hasta en los cines de Andújar, porque nos lo ponen en los cines de Andújar, nos están proyectando que la gran envergadura de ese proyecto, ¿no? O sea que debemos de saber, cuando en Andújar a nivel cultural hemos tenido muchísimos enfoques, por sus circunstancias sí que es factible que sea uno de los grandes pilares de la ciudad, pero no como fin, sino como un medio importante, como para que luego sobre eso se gire muchísimas cosas de turismo, de industria y de desarrollo de la ciudad. Sí, pero fíjate, mira, en colación a lo que estabas diciendo antes y a la forma de ver las cosas que tenemos en este pueblo, las tres cosas que yo he dicho, el caballo, la miel, el tema de cinegético, las tres cosas, si vosotros miráis los programas electorales de los partidos, viene hacer una feria cinegética para promocionar el turismo cinegético. La miel, hacer una feria apícola para promocionar la apicultura. Claro, o sea, el caballo, hacemos una feria del caballo para promocionar el caballo, y vamos al SICAS, que es muy importante que estemos allí para promocionar el mundo del caballo en Andújar. O sea, se hablan de tres sectores económicos y que la forma de dinamizarlo es hacer ferias de los sectores económicos. Que compitan entre sí, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. Entonces es muy curioso la visión que tenemos en este pueblo de cómo promocionar la industria. Cuando la apicultura se puede ver desde otros enfoques, cuando el caballo se puede ver desde otras proyecciones, cuando el tema de la caza o el tema cinegético hoy en día, y además junto a el parque natural, se puede enfilar y enfocar desde muchas vertientes y muchas versiones modernas y de gran impacto, como ya está pasando, ¿no? en algunos casos, y que eso uniéndolo y creando pues las circunstancias de promoción de esas microempresas, de empresas que se acerquen a abastecer, ¿no? de conocimiento y de visitantes. Esas posibles actividades van por otro lado, que no sea una feria, por supuesto que no podemos ni compararnos, ni vamos a ir ahora a luchar contra las ferias de la caza, por ejemplo, que hay en otros sitios. Hay una cuestión, perdona, para terminar. 30 segundos, sí, que es lo que nos queda para el tipo de radio. No, simplemente decir, y luego seguimos para la tele. Sí. Me refería precisamente a las líneas de una ciudad, falta de definición de donde quiere, por una cosa que Alfredo y yo hemos hablado muchas veces, y con Carlos también, que es la significación, o sea, la diferenciación. Claro. No podemos vender lo que otros están vendiendo de hace siglos mejor que nosotros, con mejor situación. Tenemos que buscar esa especificidad de lo que nos haga diferente para que podamos Cazorla, que si es blues, que si es teatro, claro, y ser lo mejor en Úbeda del blues, y no tiene nada que ver con el blues, porque esa es otra, y luego podemos hablar, es decir, el empeño que tenemos en enraizarnos en lo que tenemos, el parque natural, el entorno, que sí, pero bueno, ¿y por qué no podemos tener industria aeronáutica como tienen aquí al lado? Claro. ¿Por qué tenemos que centrarnos en los productos de eso, de la naturaleza, del caballo, no, ¿por qué no vamos a hacer una potencia en investigación un gitano, como Sebastián Almagro, en Palma del Río, una empresa de aeronáutica importante? ¿Por qué nos empeñamos en no movernos cuando los focos de creación de empleo y de desarrollo están en otras cosas? Me alegra que lo haya dejado en un punto caliente, entre comillas. Aquí lo vamos a dejar en Ser Andújar porque, bueno, la programación de la cadena SER nos obliga a ello, pero si quieren seguir escuchando y viendo, pues a través de redes sociales y también a través de 10 Televisión. Otra pregunta que yo me hago: si no funciona la industria, tampoco funcionará el comercio. ¿Se dan la mano? ¿No se dan la mano? Si no hay consumo, ni se fomenta y no hay movimiento, pues evidentemente el primero que lo sufre es el comercio. Claro, ahí no hay forma de separar una cosa de la otra. Claro. Y si no hay comercio, no hay turismo, no hay industria, es que cerramos el pueblo y nos vamos. Pues claro, o sea, sí. Pero claro, para venir una persona a consumir y dice, ¿dónde aparco y ceno esta noche a las 12 de la noche? Pueda yo, o a la 1, tener mi coche en un parking. ¿Lo hay en Andújar? No lo hay. Creamos infraestructuras hoteleras adecuadas, modernas, como ya hay algunos proyectos en Andújar pequeños que y ahí están, repletos de público, pero en la ciudad, en el casco, es que hay que ver, o sea, cuando va a otro sitio uno y dice, es que hay 9 o 10 hoteles, donde estoy hablando de ciudades más pequeñas que Andújar, cercanas también, vamos, a la provincia de Jaén, sin ser las grandes de Úbeda y Baeza, ni siquiera. Es que te plantea unas cuestiones y dice, si a lo mejor la industria, la gran industria, a lo mejor eso no tiene sentido hoy en día en Andújar. Si viene miel sobre hojuelas, pero no nos planteemos eso, miremos proyectos
viables, proyectos eficaces, proyectos que vayan alrededor de esos núcleos, de esos pilares que pueden ir y que empiecen a moverse y que eso y esa significación en algo concreto y que esos significantes empiecen a atraer público, a llamar la atención para que la ciudad se levante y tome otro auge, pero tiene que ir por ahí. ¿Tú lo ves, Juan Carlos? Mira, si tú analizas desde el año 2007 para acá, sobre todo a nivel europeo, cuáles son las economías que menos han sufrido con la crisis, son las economías que tienen un mayor grado de industrialización. Aquí en España, en Jaén, en Andalucía, en Andújar, por desgracia, lo que hemos ido viendo desde principios de los años 80, que fueron cuando se iniciaron las reconversiones industriales, cuando la industria empezaron a tener bastantes problemas en nuestro país, es que la industria ha ido cada día menos. O sea, nosotros por suerte tenemos empresas aquí en Andújar y nos tenemos que alegrar de ello, que son tremendamente competitivas, muy competitivas a nivel nacional, incluso algunas a nivel internacional, pero por desgracia son la minoría. Entonces, lo que deberíamos apoyar es que hubiese más empresas de ese tipo, y sobre todo empresas de ese tipo cuyos dueños, cuyos accionistas, cuyos gerentes sean de Andújar, porque eso al final hace que no haya una deslocalización de empresas. Aquí, igual que a otros muchos sitios, han acudido empresas al son de las subvenciones, que en algunos casos eran muy considerables, y cuando se han acabado esas subvenciones, pues han ido a otros sitios donde las subvenciones eran las que antes había aquí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema. Además lo dicen todos los políticos, lo que pasa es que el dicho al hecho lo han hecho, ¿no? Tenemos que basar nuestra economía en la economía del conocimiento. Y no lo estamos haciendo, lo están haciendo raras excepciones que son, por suerte, las que tenemos y las que van a posibilitar que la economía de Andújar no esté mal maltrecha de lo que está. Pero si no tenemos más empresas industriales, que son las empresas que al final producen y las que generan salarios y las que generan que la gente pueda comprar, ¿cómo vaya a comprar nadie? Si aquí en Andújar tenemos 5.000 desempleados, de esos 5.000 desempleados la mitad no cobran ni un subsidio, de los que cobran el subsidio cobran 400 euros, una familia con 400 euros ¿qué compra? Lo justo para sobrevivir, lo justo para sobrevivir. Y sí que es cierto, desde mi opinión, que desde la administración se podían haber hecho cosas para evitar determinado tipo de cosas que hemos estado viendo. O sea, yo el otro día cuando veía el debate tuyo, en un momento se reprocharon entre el Partido Andalucista y el Partido Popular el tema de los desahucios, y Izquierda Unida el tema de los desahucios, el tema de las cláusulas suelo de la hipoteca, el tema de la oficina en el ayuntamiento para apoyar a la gente. En una ciudad como Andújar, en la que el sueldo medio hace unos años podía ser 1.200, 1.300 euros, un piso, tú te comprabas un piso y la letra normal que te podía tocar era de 500 o 600 euros, que eso venía a ser pues casi un 40% de tu sueldo. Si tú dedicas el 40% de tu sueldo a comprar la vivienda donde tú tienes que vivir, te queda muy poco sueldo para gastar y para consumir. Si desde las administraciones públicas se hubiesen hecho cosas que se podían haber hecho y se hubiesen tomado medidas para evitar esos costes tan elevados de la vivienda, pues cada uno de los vecinos podría haber tenido más dinero para consumir y hubiese afectado de forma menos negativa al comercio. Entonces, independientemente de que al comercio le quedan muchas cosas por hacer, lo mismo que Rafa decía antes, de que en algunas cosas todavía no estamos en el siglo XXI, en el comercio muchas veces no estamos todavía en el siglo XXI. Los comerciantes se tienen que dar cuenta de que hay un comercio virtual, que yo puedo ir a comprarme un pantalón en una tienda que vale 75 euros y el mismo pantalón me lo estoy comprando casi a mitad de precio por internet. Entonces, si yo no doy un valor añadido superior a mi producto en mi tienda, con el trato al cliente, con las facilidades de pago, con el asesoramiento de imagen, con lo que sea, para que voy a comprarlo en una tienda cuando lo tengo en internet a mitad de precio. Entonces, o el comercio también se moderniza, o el comercio tiene un futuro incierto, sobre todo si está fuera de lo que digamos son las grandes cadenas de distribución a nivel internacional. Y es que además, apostillando lo que tú dices, si un comercio, por ejemplo, no abre un sábado, cuando ya se está viendo que los comercios de otras ciudades abren los sábados, porque yo soy una madre, pues con los niños, ¿qué hace? Pues entonces si aquí me voy a otro sitio, los niños eso, y ya consumimos además otras cosas, no solo el del comercio, sino ya de otro tipo de hostelería o de lo que sea.
si a lo mejor hay que cerrar los lunes el comercio, porque el comercio tradicional no tiene como las grandes superficies, pero a lo mejor hay que cambiar esos hábitos, y entonces pues, a lo mejor hay que cerrar un lunes, pero tener abierto un sábado. Pues esas cosas y eso, modernizarse a nivel de internet. Lo que estaba diciendo, totalmente de acuerdo, vamos, hasta ahí. Sí, bueno, el tema del comercio es que son muchos los fenómenos que están concurriendo. Hay una verdadera amenaza por muchas partes, por supuesto el comercio electrónico, pero claro, lo que tienes que hacer es no quedarte fuera, sino hoy cualquiera que se plantee cualquier negocio que no incluya además la venta normal o presencial y no contemple la otra, se está quedando cojo de 3 de las 4 patas. O sea que yo creo que eso es una cosa que también se fomenta, y de los poderes públicos son las cosas que se pueden hacer, es decir, se puede incentivar y se puede crear un ambiente. Si es que muchas veces los políticos lo que crean es un ambiente diferente. Yo voy a ciudades que entras y notas otro pálpito diferente, y eso sí se puede crear. Es un clima favorable a eso, mientras que el clima favorable se crea lo que estaba diciendo antes, a lo puramente festivo y nada más. No notas, pues es una ciudad muy alegre, pero en el fondo es una alegría que raspas un poco y debajo no hay absolutamente nada. Todo el fenómeno que se está dando en ciudades medias como estas, de este tamaño, con todo lo que es el fenómeno de los Smart City, la Transition City, ese tipo de cosas que están apostando por la tecnología, que están revolucionando sus ciudades, que dan vamos, son auténticas maravillas. Málaga es una de las grandes, es una ciudad grande, pero es un ejemplo de cómo se ha transformado una ciudad, pero cómo se ha dado la vuelta completamente. Pero ha sido la apuesta un personal de un alcalde que ha dicho, no, yo quiero hacer de esto una de las grandes ciudades de Europa. Bueno, en nuestro nivel, ¿por qué no vamos a hacerlo? Te vas a ciudades de Murcia, te vas en otros muchos sitios, también ciudades del tamaño de Andújar, que son ideales porque son muy manejables, pero es una apuesta de decir, vamos a renovar la corredera de Capuchinos, pero yo voy a hacer que esta sea la más moderna de España. Que vienen empresas que te lo ponen porque necesitan publicidad y tienen que invertir, es decir, vamos a establecer unas redes de comunicación extraordinarias, vamos a hacerlas sostenibles, una iluminación con energías renovables. Por ejemplo, ahora una de las cuestiones fundamentales para el conocimiento y para el crecimiento es lo que se conoce ahora como el Big Data, es decir, el manejo del conocimiento y de los grandes datos. A mí me sorprende que ayer, bueno, no me sorprende porque es lo habitual, ayer ya decían que los patios de Córdoba generan para la ciudad 8 millones de euros. Y que el acto de tal no sé cuánto y el festival de San Sebastián deja no sé qué, no sé cuánto. Que no sabemos absolutamente nada. Todo es una pura ficción, todo lo que nos parece. Además, cuando no directamente una mentira. Es decir, aquí decimos que 500.000, como podemos decir, 7 millones, da igual, lo que viene no sé cuánto, que es la más antigua, pues la más antigua. O sea, encima falseamos la realidad. No tenemos ni la más remota idea de nada. Porque todo, la montería, o en fin, la industria cinegética, ¿cuánto deja? ¿Cuánto deja en Andújar? ¿Cuánto se va afuera? ¿Cuánto no? No sabemos. La miel, yo no encuentro datos por ningún sitio. Tú preguntas a un concejal de Sorocal sobre eso y eso es lo que te va a decir. El lince, el mundo del lince, tú que conoces perfectamente ese mundo. Que eso debe ser, se vende, la imagen, bueno, y eso es cómo repercute, de verdad, no fantasía, no politiqueo, sino de verdad. Y eso es el poder, son los datos. El manejo de eso es lo que te permite de verdad hacer una apuesta por la realidad y no por la ficción, que lo decía un poco. ¿Por qué hay que orientar el crecimiento hacia cuestiones de ese tipo? ¿Por qué? Fuente Palmera, un pueblecito tremendamente pequeño que se ha hecho con una industria de los trajes de ropa, de boda y de todo lo que va acompañando a ese sector, que es impresionante. O sea, impresiona ver cómo un pueblo con un emprendedor que se dedicaba encima a otra cosa totalmente distinta se ha ido desarrollando con una industria. Aquí es que no sabemos a dónde vamos a acudir. No tenemos una idea de dónde vamos a acudir. Y luego hay una cosa que es fundamental. Mira, los políticos se lo tienen que creer. O sea, tú te tienes que creer que tú eres capaz de hacer cosas con la política que sin ella no lo podrías hacer. Pero la sensación que yo tengo no es esa. La sensación que yo no sé si yo represento a una mayoría de ciudadanos, no puedo representar con lo que yo diga, ¿no? Pero la sensación que yo tengo a los políticos es lo que he dicho al principio, que van pero no saben a dónde. Entonces van, caminan, pero no saben a dónde. Entonces, pues la ciudad está igual, la ciudad está perdida. Necesitamos una persona que, o los políticos, o la clase política, o personas que guiasen la ciudad hacia un destino y que diesen los pasos para llegar a ese destino. Pero vamos, ni de lejos, yo no lo veo a ninguno. Vamos. No se ve. ¿Que no lo ve? ¿Está hablando de los próximos 4 años? De los próximos 4 años y ojalá que esto cambie mucho para los 4 siguientes. ¿Tú también, Alfredo? Yo en esa tesitura sí, totalmente, porque no hay un paso sustancial grande. Puede haber cambios y mejores según el partido. Pero para cubrir las necesidades que estáis de acuerdo los tres,
no hay una visión ahora mismo representativa de lo que pueda... De dar un salto a lo que estaba hablando Rafa, de crear una idea de Andújar, que no la creamos, porque el político, lo principal, definición de un político es esa, ¿no? De tener imaginación para llevar a un pueblo hacia una voluntad común y dar un paso general grande. Yo eso no lo veo. Yo no voy a dejar de ser amigo de uno porque sea de izquierda o amigo de otro porque sea de derecha, o enemigo, o llevarme mal. Es más, muchas veces, mira, cuando en los políticos o en los partidos políticos se habla de que fulanico es mi enemigo porque es del partido, no, en todo caso puede ser mi oponente político, pero mi enemigo, o sea, llevar el grado de la discrepancia política a un grado de enemistad, es que a mí me parece de pueblerino. Eso sí es decimonónico. Cuando decía que hay cosas que ni siquiera en el siglo XX estamos, ¿cómo se puede pensar? Afortunadamente en otros sitios no, pero aquí eso sigue siendo. Pero ocurre. Pero además te voy a decir una cosa. Mira, en relación... Yo el otro día leí el artículo de Alfredo y me gustó mucho porque hacía referencia a que la incursión de los nuevos partidos políticos, estos que han surgido hace poco, estaba obligando como a que hubiese un mayor nivel en la discusión política y en el debate político. Y es cierto, yo hace unos días colgaba un post en Facebook sobre una entrevista que le hacía un líder de uno de estos partidos a una persona de este partido. Ese nivel político, yo aquí en Andújar no lo recuerdo. Si recuerdo algo parecido cuando era muy pequeño, pero en los últimos 20-25 años ni de lejos. Entonces el debate se ha empobrecido mucho y se ha enrarecido mucho y termina siendo es como lo de la hamburguesa, ¿no? Al final todos comemos la hamburguesa del McDonald's o del Burger King. Pues con el tema del debate político termina siendo lo mismo, porque tú ves, yo tengo amigos en los dos partidos y algunas veces he recibido los argumentarios políticos que se le envían a los cargos de los partidos, tanto de un partido como del otro, y te los lees y luego los ven en la televisión y lo que hacen es repetir como cotorras lo que le han enviado con esos argumentarios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que se dice aquí en un partido político y lo que se dice en Montoro? Pues muy poca. Claro, también falta que la civilidad entienda que hay que organizarse para más cosas, porque capacidad de organización tenemos, montamos, de Parapeña y nada de eso, hacemos verdaderas maravillas. Pero Parapeña. Claro, Parapeña, si eso se sabe reconducir, esa energía y ese coste económico que tiene mucho, se reconduce para ámbitos más creativos, más de modernización, de innovación, tendríamos una ciudad que se saldría. O sea que yo no quiero que quede una imagen negativa, sino todo lo contrario. Sobre la historia de Andújar, las tradiciones, desde el mundo del colegio y todo eso, y solo te van a una cosa, que está bien, que no lo neguemos, ¿no? Que no nadie diga que luego estamos en contra, pero te están diciendo la Virgen de la Cabeza. Pero bueno, y tú sabes que hay un Greco, tú sabes que el Greco esto, o tú sabes que esto, tú sabes lo que era una alcancía, tú sabes que teníamos cerámica en Andújar, pero de una industria interesantísima, ¿no? Tú sabes lo que era Isturgio y la zona de los Villares, tú sabes lo que es la Sigilata. No, pero es que así es. Hay un monocultivo cultural. Claro, y luego hablamos de los museos, que había Andújar está anquilosada, está en otro siglo a nivel de museos y a nivel de... Conozco tantísima gente que venía de Villa del Río o de Montoro a comprar aquí, y los mismos me están diciendo ahora, Alfredo, no, ya no. ¿Por qué? Porque no puedo, porque es que no. Las primeras discotecas, las primeras gente de todos los sitios. Era la ciudad de la modernidad. Y si te vas un poco más atrás, el Teatro Avenida era el no va más en la provincia. El Teatro el Cine Tívoli, ahí está como un elemento arquitectónico de primer orden. Y aquí venían las compañías, se pateaban, de España, y decían, bueno, pasamos por Andújar. Bueno, pues pasamos por Andújar, porque hablábamos de eso, de que como estaba al lado de la General y todo, pero porque había una sinergia y llenaba y daba las compañías, todo, pero eso se ha ido perdiendo. De todas formas, con todo el respeto a todo el mundo también, la verdad es que la ciudad se acomoda en la medida en que tampoco se incorpora a la vida pública
cierta gente que a lo mejor podía aportar cosas, ¿no? Evidentemente el sistema de partidos no permite, al contrario, suele ser una cortapisa, incluso para dentro de los propios partidos hay una batalla interna para que no prosperen los más capaces, porque en fin, tampoco el sistema no permite ciertas cosas, y hay una cierta esperanza de que eso pueda cambiar ahora, ¿no? Yo no la veo. La política española está cambiando, se está maquillando, pero no está regenerando de verdad. ¿Quién se va a hacer araquiri? Nadie le interesa. No puedes poner a recuperar, o sea, a cambiar el que ha hecho el daño, no lo va a poner a que haga la cura, evidentemente. Pero eso ha supuesto que no haya habido una permeabilidad y una transparencia para que la gente se incorpore al proyecto de los partidos políticos, que han terminado pues degenerando y en fin, siendo hoy pues, lo que antes comentábamos, o sea, que prácticamente hay un desprecio por la política que afecta prácticamente a todo el sistema, ¿no? Pero no ha habido una incorporación de ese tipo de cosas, y ha habido un recelo, como decía también antes, hacia lo que no es lo mío, a que no buscar el conocimiento y la creatividad y la inteligencia allí donde esté, con independencia de su adscripción política, si es que la tiene, porque muchas veces son puramente imaginarias, ¿no? Pero yo recuerdo un Andújar, el Andújar de la generación de los Orea, de los valencianos, de toda aquella gente a los que se le debe un tributo serio, muy serio, porque era la vanguardia de la creación. Estamos hablando de gente que era una avanzada, y eso siguió hasta los años 70, incluso hasta buena parte de los años 80. Tenemos las tertulias, La pena es que hayan tenido que aparecer partidos nuevos para que los partidos tradicionales desde la restauración democrática no se hayan dado cuenta de que no pueden seguir funcionando como están. Los partidos no se puede nombrar un candidato a deo. Tú, porque me caes más simpático. O no se pueden hacer listas totalmente cerradas de los que son palmeros míos, y los que no son palmeros míos y me dicen las cosas como las piensan ellos, pues ni aparecen en la lista, y si puedo los machaco. Yo soy partidario de que haya, pues lo que están diciendo muchos de los partidos nuevos, que haya listas abiertas, que la gente que quiera participar en política que participe, que la política no sea una carrera. A mí me parece de verdad demencial que haya una persona que entre a la política con 23 años, que prácticamente no sabe ni dónde está el mundo, y te jubilas de la política con 63 años, 40 años. ¿Qué experiencia aporta esa persona vital a la política? Y hay una especie de los míos y los contrarios que están muy contagiados en la ciudad. Eso se lleva a cierta forma de entender la agenda de los políticos, de llevarla o intentar llevarla a los medios, de dominar la ciudad, que crea eso de tú sí, solamente me asesoran los que tienen los míos, y entonces se queda pobre la política, por no decir más cosas, ¿no? Y entonces pues ahí está Andújar, que le falta respirar, le falta abrir ventanas. Bueno, pues vamos a finalizar. Yo, en el debate que se hizo, para finalizar, pues ofrecía casi un minuto para que cada candidato pues pidiera la confianza de los votantes, ¿no? Ahora, este no va a ser el caso. Vamos a hacer con un poquito de sonrisa. ¿Hay que votar? Un minuto. Sí, claro que hay que votar. Hay que votar y hay que saber lo que se vota. Mira, yo voy a lanzar unos mensajes. Ha habido cosas que se han hecho en esta ciudad que han intentado marcar hacia dónde íbamos. Yo recuerdo cuando se puso en marcha el plan estratégico, que lo de menos en sí fue el documento al final que se hizo, pero en ese documento o en esa discusión, en esas conversaciones, participaron personas que a mí personalmente me aportaron mucho, ¿no? Porque daban una información a la que no llegaban muchas personas, ¿no? Entonces, enlazo eso con lo que decía Rafa antes. Por suerte tenemos muchísimos liturgitanos y liturgitanas que están repartidos por medio mundo. Tenemos liturgitanos que trabajan en la NASA. Tenemos liturgitanos que están en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos trabajando, en universidades de Reino Unido, en universidades españolas, en universidades alemanas. Tenemos liturgitanos que trabajan en las principales consultoras de este país, y algunas en consultoras internacionales, que han estado trabajando en Hispanoamérica como consultores. Tenemos, por suerte, muchísima gente que ha salido de aquí de Andújar, que tiene una formación muy elevada, y que si fuésemos capaces de que algo o una parte pequeña de esa formación se vinculara a Andújar, posiblemente no iría mejor. O sea, ya digo que en ese proyecto estamos algunos, ¿eh? No es un proyecto político, pero sí hay luego lo comentaré si queréis con más detalle. Y luego hay una cuestión. Evidentemente el principal problema que tiene Andújar ahora mismo es el empleo o el desempleo, ¿no? También el empleo, pero más el desempleo. O sea, una ciudad de 38.000 habitantes, 39.000 habitantes, que tiene unos índices del desempleo superiores al 30 y tantos %, quiere decir que prácticamente
una de cada 3 personas que quiere trabajar no trabaja. ¿Y el paro juvenil? Y en los jóvenes el 60%, o sea que prácticamente o más de 1 de cada 2 jóvenes no encuentra trabajo, y si lo encuentra, pues están desesperados. Desde que se ha enterado alguna gente de que se iba a abrir un Burger King aquí en Andújar, tú no te puedes imaginar el revuelo que se ha liado. Un Burger King, Estamos hablando de un Burger King, que no es, digamos, el prototipo de empresa, y la gente está desesperada esperando eso. Entonces, a mí sí me hubiese gustado ver un mayor número de propuestas de los candidatos por el tema del empleo, porque a mí no me sirve que digan, bueno, vamos a crear planes de empleo para durante 2 meses vamos a contratar a personas mayores de 45 años, o durante otros 2 meses a jóvenes tal, o eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, a mí ese tipo de propuestas no me sirven. A mí me sirven propuestas que tengan fondo y que tengan recorrido. Y de esas he visto pocas. No, he visto algunas, pero pocas. Entonces, en eso sí me hubiese gustado más. Y luego hay una cosa... si realmente creemos que el empleo es el principal problema que tenemos en Andújar, debe ser las decisiones que se afronten o que se tomen en relación al empleo deben ser unas medidas transversales. Es decir, que no quiere decir que haya una concejalía de promoción económica y ella deba ser la única que se preocupe del tema del empleo, o no quiere decir que haya una concejalía de personal y ella debe ser la única que se preocupe del tema del empleo, sino que todas las medidas que tomen cada una de las concejalías, todas y cada una de las medidas deben mirar desde la perspectiva del empleo cómo pueden generar más empleo esas medidas que tienen que tomar, porque la situación que tenemos, por desgracia, es dramática para mucha gente. Alfredo, es que ha hecho una foto perfecta, ¿no? Ha hecho una foto, la radiografía es perfecta, porque claro, el gran problema de Andújar, y de ahí para todo, es el empleo. Hay que votar primero porque en el fondo unas votaciones son la fiesta de la democracia. Por muy mal que ande la democracia, por muy mal que digamos que tengamos que arreglar el sistema democrático en España, porque hay que arreglarlo, y la forma de elegir, la forma de llevar los partidos, pero es una fiesta de la democracia y de la libertad, eso es lo primero. Entonces, que vayamos a votar lo que queramos, en blanco, en nulo, o al partido que queramos, por supuesto, pero votemos. Y ahora, a raíz de ahí, pues eso, porque el pueblo también, estamos echando la culpa a los políticos, el pueblo se ha anquilosado mucho, que es verdad que también son ellos, los políticos, las clases dominantes, vamos a decir, la clase gobernante en la ciudad, es la que ha creado también una sinergia que la gente, pues si solo le dan lentejas, tampoco quiere, no sabe lo que son el flamenquín o el filete o lo que queramos decir. Entonces el pueblo, pero dentro de siempre el pueblo sabe reaccionar y ha sabido reaccionar, y Andújar en algunos momentos ha sabido reaccionar. Entonces Andújar debe de reaccionar también al margen de la política, junto a la política. Necesitamos acompañar a los políticos y que los políticos nos acompañen, exigirles que nos acompañen como pueblo. Principalmente, hacer una política más transversal, se ha dicho, de una forma menos dirigente. Ya ha cambiado la forma de hacer política, ya ha cambiado todo, o está cambiando, y si nos adelantamos, eso que avanzaremos. Debemos de estar cercanos a los ámbitos sociales de la ciudad y palpar lo que está pasando en la ciudad, porque lo demás que lo ha dicho Juan Carlos. Y sí que haría yo, desde un ámbito que siempre he amado, y Rafa sabe, es que una de las carencias más importantes de Andújar es el pensamiento, como he dicho, el raciocinio, el arte, la cultura. La cultura para mí es una de las bases de que Andújar se levante, y la infraestructura básica, por supuesto, aparcamientos, otra forma de hacer muchas cosas. No podemos seguir haciendo esa ciudad. Hay que hacer por muchas flores que pongamos, la ciudad tiene que ser de otra manera vivible y acercar a los ciudadanos. Pero lo importante para mí es una ciudad que se acerque a ámbitos culturales, que yo creo que es uno de los grandes pilares en que Andújar debe de asentarse, y desde ahí desarrollar muchos ámbitos más, porque puede atraer turismo, puede atraer un tipo de... Pero claro, hay que saber muy claramente el nuevo concepto de cultura que hay que entender, el nuevo formato de cultura que hay que entender. Y yo no estoy hablando de exposiciones, pues vamos a hacer una exposición, que también, porque aquí en Andújar no ha pasado una exposición buena en muchos años. Nadie conoce una que hay por ahí circulando de fundaciones gratuitamente. Si no hay una sala de exposiciones. Si es que no hay una sala de exposiciones. O sea, a partir de ahí, por eso es lo que digo, una ciudad que empiece a atraer a gente de otro, a crear un clima diferente, que se empape y que eso atraviese a la ciudadanía para cambiar.
podemos hablar de más cosas, claro, pero ahí me quedo porque además lo importante es el empleo. Rafa. No, bueno, yo creo que, yo he dicho ya, creo que es suficiente, ¿no? Y más o menos todos tenemos una idea, con los matices que sean, pero una idea de lo que Andújar necesita, que es una apertura mayor al mundo, empaparnos bien de lo que está pasando, de lo que muchos sabemos a título individual, pero que eso llegue a las instituciones y entiendan que no se puede seguir así de ninguna de las maneras, no se puede seguir enclaustrados y, bueno, esta especie de ciudad vuelta sobre sí misma, ajena a todo lo que pasa cuando nuestra tradición va en el sentido contrario, ¿no? Una ciudad que exportaba eso, la modernidad y la vanguardia y el avance. Hay que recuperar ese espíritu. Yo no tengo mucha esperanza de que de la política se haga, por lo menos de lo que estoy yendo y viendo. Yo creo que vamos a tener más de lo mismo. Yo un artículo lo firmaba diciendo que eran más de los mismos. Y lamentablemente yo no veo que esa voluntad exista. Ojalá me equivoque. Sería el primero en que estaría encantado de que fuera de otra manera. Pero por lo que se ve, por lo menos de lo que a mí me preocupa, y creo que lo compartimos bastante, yo no oigo hablar. No oigo hablar los políticos de eso. Entonces tendremos que ser los ciudadanos desde otro tipo de ámbito, generando otro tipo de actividad y otro tipo de colectivos, los que de alguna manera dinamicemos la realidad de la ciudad desde el punto de vista empresarial. No tenemos organizaciones empresariales. Para empezar, no tenemos asociaciones culturales dignas de ese nombre, hay cositas sueltas, pero una entidad con peso y solvente e influente no existe. Es decir, ha habido una desmovilización general de la población que solo se ha orientado hacia el mundo peñista, cobrar y demás, donde hay un amplísimo surtido y perfectamente compatible con todo lo demás. Es más, hay una energía que igual incluso se podía canalizar en otro sentido, como también comentaba Alfredo. Yo creo que ese es el futuro. Hay que pensar en nosotros mismos, localizar, a poner en valor el talento. Si no lo hace la política, que no tiene pinta de hacerlo, tendremos que hacerlo los demás. Los medios de comunicación, por lo menos los que tenemos una cierta capacidad de reflexión intelectual, tenemos que tenerlo muy claro también, porque nos va en nuestro funcionamiento, también nos va, y en nuestra empresa definitiva también nos va mucho en hacer ciudad, implicarnos, mojarnos claramente hasta donde haga falta para defender ese tipo de cosas y ser también, y aprovecho la ocasión que lo digo desde mi casa, para poner en manifiesto también las carencias que hemos tenido durante mucho tiempo a la hora de no denunciar, no ser contundentes ante todo tipo de comportamiento y habernos mantenido como si la cosa no fuera con nosotros. No, sí, va con nosotros profundamente y no tenemos que tener ninguna vergüenza de decir, no, sí, queremos influir, sí, queremos apoyar, sí, queremos estar en la vida de la ciudad. Y lo digo ya para que la última reflexión también sirva para nosotros y la autocrítica de lo que los que somos veteranos en esto también hemos podido hacer y la culpa que podemos tener en este tema. Rafael Flores, Alfredo Ibarra y Juan Carlos Godoy, gracias por vuestro tiempo, por vuestra participación, y hemos echado un rato de charla, no más. Muchas gracias. Falta también. Sí, claro. Falta el tiempo de tertulia. Dos cosas, la comunicación es vital y a lo que se decía, la cultura es cara, la ignorancia lo es más.